El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, es una fiesta indudablemente muy importante para nuestra iglesia, pero es una fiesta supremamente importante para cada uno de nosotros, porque estos dos apóstoles a los que celebramos hoy, hijos, tienen que ser un modelo para nuestra vida, un modelo en todo, en hacer las cosas como Dios las va poniendo en el corazón. En la primera lectura veíamos en los Hechos de los Apóstoles toda esta parte que hace referencia al apóstol Pedro, cuando es encarcelado y cuando lo tienen allí custodiado 4 piquetes de 4 soldados, o sea, 16 soldados custodiando al apóstol Pedro. Y habían como unos anillos de seguridad también en ese momento. Sin embargo, pues ya avanzada la noche, el ángel del Señor se presenta. Pedro estaba dormido, lo toca y le dice: ánimo, levántate. Se le sueltan las cadenas y el apóstol Pedro sale como si nada, llevado por el ángel del Señor. Hijos, hasta en los santos vemos cómo Satanás trata de agarrarlos, trata de aprisionarlos. Le pone cadenas al apóstol Pedro, un hombre, un ser humano como nosotros, que en su fragilidad y en su momento de angustia, de desesperación, negó al Señor, que en momentos de emoción, de efervescencia y de calor, sacó la espada y decía: Señor, nada, aquí vamos a organizar esto. Y le corta la oreja a un criado del gobernador. O sea, un hombre lleno de esas situaciones emocionales que todos nosotros tenemos, queridos hermanos. Pero un hombre de fe, un hombre que al dejarse mirar 3 veces por el Señor, paga su negación. Luego el Señor lo interroga 3 veces también. Vuelve y ratifica la fe del apóstol Pedro. Y luego lo corona como pilar y piedra angular de la iglesia.
y nos da en él la sucesión apostólica para que llegue hasta nosotros la palabra de Dios, la evangelización, y la iglesia crezca y se vaya propagando. Sale ileso. Y el apóstol San Pablo, en la segunda lectura, que es de él mismo a Timoteo, dice: el Señor me ayudó y me dio fuerzas. Él me libró de la boca del león. Al apóstol Pablo. Pablo no fue discípulo del Señor. Recuerden que Pablo se encuentra con el Señor, o el Señor hace el llamado a Pablo mientras él iba camino a Damasco con cartas en mano para hacer detener a los cristianos. Pero el Señor lo tumba del caballo, el Señor se le aparece, la luz lo enceguece y el Señor tiene ya listo todo el plan para Pablo. Y lo hace de los más especiales evangelizadores, pastores, queridos hermanos. Pero él también reconoce: él me libró de la boca del león. ¿Y quién sacó a Pedro de en medio de 16 personas? El ángel del Señor. Hijos, es que por eso digo yo que este evangelio tiene que ser no solamente importante para la iglesia en general como comunidad de creyentes, sino para cada uno de nosotros como integrantes de esa comunidad de creyentes, porque es que acá nos está diciendo el Señor que seamos fieles, que Él nos va a librar. Lo que el Señor hizo con el apóstol Pedro y con el apóstol San Pablo, lo ha hecho así cantidad de veces con todos los pastores, con todos los que se entregan a su servicio, con todos los sucesores de los apóstoles. Lo ha hecho con los evangelizadores, con todas las personas que ha suscitado en su corazón una entrega total a Él. Y después de esa entrega los ha glorificado con la corona inmarcesible de la santidad. Muchos con la corona del martirio, como ellos dos, Pedro y Pablo, mártires por el Evangelio, derramaron su sangre por el Evangelio. Y por eso, en el mismo Evangelio, el texto bíblico de hoy, se encuentra ese diálogo del Señor con los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces ellos le expresaron lo que escuchaban. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero el Señor va inmediatamente más allá. Bueno, listo. La gente todavía no sabe quién soy yo. Están perdidos, están equivocados. Pero Él inmediatamente les dice: no, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ahí es donde el apóstol Pedro, inmediatamente impulsado con toda seguridad por el Espíritu Santo de Dios, le responde con esa profesión de fe. Tú eres el Hijo de Dios, el Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor pues sabe de dónde viene esa profesión de fe de Pedro. El Señor sabe que pobre Pedro, emocional, querido, cercano, deseoso de seguirlo, deseoso de amarlo, es más sentimental y más emocional que cualquier otra cosa. Y le dice: Pedro, ¿quién te ha revelado eso? Eso no te lo ha revelado una persona de carne y hueso.
Eso tiene que venir del reino de los cielos. Hijos, y es verdad, cada que nosotros reconozcamos y hagamos la profesión de fe y hagamos el credo, pero plenamente convencidos, sintiendo que sale de corazón, esa profesión nos la está revelando Dios, no más. Nosotros no podríamos con toda seguridad expresar que el Señor Jesús es Dios. No podríamos expresar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, si Dios no nos lo permitiera. Porque es una profesión de fe. Hijos, y continúa ese diálogo precioso en el que el Señor reconoce inmediatamente toda la fe y la perseverancia en la fe que tiene el apóstol. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. A mí esta partecita me llena de fe, de esperanza, de alegría, de saber que a pesar de los pesares y a pesar de todas las debilidades, fragilidades, pecados tuyos, míos, de X, Y, Z, caídas y levantadas, iglesia, no la vamos a acabar. Ni los que estamos en ella, ni de afuera la van a destruir. Porque es una promesa del Señor. Y lo único que no puede hacer el Señor Jesús y la Santísima Virgen es mentir. O sea, que está asegurado el triunfo. Ojo, está asegurado el triunfo. No nos están asegurando que vamos a pasar en la vida sin un rasguño, para nada. Yo no sé si nos toque el martirio, hijos, pero debemos de estar preparados por si llega. Con toda seguridad, temblamos, yo el primero, pero el Señor nos dará la gracia para que lo vivamos. Y a partir de ese momento, pues el Señor le hace esa como... le toma como, digámoslo así, como el juramento a Pedro, pues, para que quede posicionado como el Papa, como el vicario de él, de Cristo Jesús, en la tierra, para que comience su apostolado petrino. Y le entrega las llaves del reino de los cielos, nada más y nada menos, las llaves de la casa del Señor Jesús. ¿A quién se le entregan las llaves? A una persona responsable, no. A una persona, a un niño no le entregan las llaves. Se le entregan las llaves a una persona adulta, a una persona formada, a una persona que con toda seguridad pues va a saber dar cuenta de la buena utilidad que le dé a las llaves. El Señor le entrega las llaves del reino de los cielos y le da la potestad para que al reino de los cielos entre lo que Pedro y los sucesores de Pedro determinen que puede entrar. Yo no estoy diciendo lo contrario. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Fuera de eso, el Señor nos da las herramientas para que nosotros podamos optar por entrar al reino de los cielos, acercándonos al sacerdote, pidiendo el perdón de sus pecados, después obviamente de un examen de conciencia y viviendo una vida de gracia y una vida sacramental. Hijos, es la única forma. Ya después de ahí, Pedro no va a tener ningún reparo, sino que inmediatamente va a ayudar a que entres al reino de los cielos, a que entremos al reino de los cielos. Pero tenemos las herramientas, no nos podemos quejar. Hijos, el que se quede
por fuera del reino de los cielos, fue porque así lo determinó y así lo quiso, porque herramientas tenemos para llegar al reino de los cielos. Queridos hermanos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo fueron de carácter diferente, fueron apóstoles con características muy diferentes, pero tanto el uno como el otro derramó su sangre por el Señor, tanto el uno como el otro fue por el mundo evangelizando, tanto el uno como el otro profesaron su fe en el Señor Jesús. Y queridos hermanos, qué importante sería que nosotros recordáramos la valentía de estos dos personajes para defender la iglesia. San Pablo persiguió a la iglesia que dio miedo hasta que se encuentra con el Señor. Pedro lo negó las veces que fuera y el Señor se lo perdonó al uno y al otro. Los llamó y los hizo sus discípulos para seguir caminando con él y para que propagaran la fe. ¿Qué no podrá hacer el Señor por ti y por mí? No hay absolutamente nada, querido hijo, querida hija, que en estos momentos te pueda decir que estás excluido o excluida del reino de los cielos, que el Señor no te va a dar la misericordia, para nada. Búscala incesantemente. Pon los medios que la iglesia tiene en el lugar que deben de estar en tu vida. Aprovéchalos y con toda seguridad irás labrando el camino del reino de los cielos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.